A lo largo de la historia, la literatura y el arte han cambiado, imponiendo normas o estándares, pero al mismo tiempo la literatura y el arte se han encargado de cambiarlas o romper esos estándares. Mi nombre es Juan Andrés Martín y acompáñame junto con mi grupo, compuesto por Santiago Soste, Sofía Ramos y Juan Sanabria, a investigar este movimiento que es conocido como el dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento cultural y artístico creado con el fin de contrariar las artes. Surgió en el año 1916. Fue propuesto por Hugo Ball, escritor de los primeros textos dadaístas. Luego se unió un rumano, Tristan Tzara, que llegó a ser el emblema del dadaísmo. Una característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de la razón instaurado por el positivismo. A su vez, el dadaísmo se caracterizó principalmente por mostrarse en un tono burlesco hacia la burguesía, en un modo de humor, ya que sus poesías no tenían sentido, era de difícil comprensión y se basaba en sucesos o palabras o sonidos, muchas veces sin sentidos, tomadas como actitud de burla. Por la parte artística no cambió mucho, ya que obras como La Fuente de Marcel Duchamp o U Imperator de Max Ernst demostraban que esto se lo tomaba como una burla, implementando imágenes u otras cosas como artes plásticas. El origen del movimiento se generó a mediados de la Primera Guerra Mundial, más o menos en 1916, en Zúrich, Suiza. Pero ¿quién fue su fundador? Su fundador fue Tristan Tzara, y con otros tres personajes más, los cuales fueron Hugo Boll y Hans Tzara. ¿Y cómo surgió? Pues bueno, fue en un bar de Zúrich, donde se presentaban varios poetas, pero luego de que estalló la Primera Guerra Mundial, la ciudad de Zúrich se convirtió más en un refugio, y esto sirvió para que varias personas de varias escuelas, entre alemanes, italianos y franceses, se unieran. Y así se formó el movimiento, que cabe aclarar que no era un movimiento de rebeldía hacia las escuelas anteriores, sino para discutir el concepto de las artes antes de la Primera Guerra Mundial. Alice Bailey, quien nació en 1832 y murió en 1938, fue conocida por su autorretrato vanguardista en 1927. Mina Loddy, quien nació en 1882 y murió en 1966, fue también conocida por solo su obra maestra llamada Surreal Scene. Beatrice Wood fue conocida por dos obras principales, una titulada Good Morning America y la otra Madame Lola, que cabe destacar que Beatrice nació en 1893 y murió en 1998. Hannah Hawk, quien nació en 1889 y murió en 1978, también al igual que Beatrice, fue reconocida por dos de sus obras más principales, una titulada Equilibre y la otra Die Road. Amy Hennings, quien nació en 1885 y murió en 1948, fue conocida por solo una obra, titulada Die letzte Freude, de 1913. Sophie Arp, quien nació en 1889 y murió en 1943, también fue conocida por solo una obra, titulada Dada Head. Elsa von Freytag. Con esta mujer hay un caso especial, ya que según varias investigaciones, se considera que la autora verdadera de una de las obras más principales del dadaísmo, titulada La Fuente, es ella, Elsa von Freytag. Y por último, Céline Arnaud, quien nació en 1885 y murió en 1952, fue reconocida por solo una obra titulada Tourneville. Los autores o artistas más reconocidos del dadaísmo. Número 1. Tristan Tzara nació en Rumania en 1896 y falleció en 1963 en Francia. Su obra más popular fue The Gas Heart, publicada en 1946. Número 2. Hugo Ball
nació en Alemania en 1886 y falleció en Suiza en 1927. Su obra más popular fue La Aeneas de Michelangelo, publicada en 1911. Número 3. Max Ernst. Nació en 1891 en Alemania y falleció en 1976 en Francia. Su obra más popular fue The Elephant Celebrist, publicado en 1921. Número 4. Hans Richter. Nació en 1888 en Alemania y falleció en 1976 en Suiza. Su obra más popular fue That Art and Anti-Art, publicada en 1964. Número 5. George Grosz. Nació en 1893 y falleció en 1959 en Alemania. Su obra más popular fue The Best Year of Their Lives, publicada en 1923. Número 6. Louis Aragon. Nació en 1891 y murió en 1882 en París, Francia. Su obra más popular fue Chambers, publicada en 1969. Número 7. Arthur Kramba. Nació en Suiza en 1887 y falleció en México en 1918. Una de sus obras más populares fue Past Maintenance, publicada en 1917. Número 8. Guillermo de Torre. Nació en 1900 en España y falleció en 1971 en Argentina. Su obra más popular fue Literaturas Europeas de Vanguardia, publicada en 1925.